vemos la psicología en el deporte con el doctor Luis Quintal. Doctor, como siempre, un placer estar en su casa. Bienvenido, mi estimado Eddie, el doctor Andrés Novelo. Andrés Novelo. Y el tema de hoy, interesantísimo, porque hemos visto cómo los hijos tratan de seguir el legado de los padres en el deporte y a veces ese apellido pesa mucho, ¿no? Sí, así es, mi estimado. A veces es una losa muy, muy difícil de cargar, sobre todo si toma uno en cuenta cuál debe ser el proceso natural del deporte. En el proceso natural del deporte, primero debe haber una iniciación o una sensibilización en la que el niño pruebe distintos deportes y él se va encaminando por el que se sienta más a gusto en base a su talento, sus habilidades, a sus amigos, en fin. Pero el hecho de tener un papá en la élite, un campeón mundial o algo, ya sea boxeador o futbolista, de entrada ya le impidieron la libertad de elegir su deporte. Entonces, de entrada. En segundo lugar, normalmente este tipo de padres, por ejemplo, vemos Mohamed Ali, su hija Laila Ali, Hugo Sánchez tuvo también un hijo, vemos, por ejemplo, la leyenda Julio César Chávez, que tiene a Omar Chávez y al Junior, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, normalmente, como estas grandes estrellas están rodeadas de todo un equipo, existe toda una industria del deporte, derechos de televisión, patrocinadores. Entonces, no le dan oportunidad de escoger el deporte, ni tampoco de respetar el proceso de desarrollo del niño. Porque en sus primeras etapas no debe ser el deporte competitivo, sino que debe ser el deporte únicamente con fines recreativos, de socialización, porque no existe la madurez ni ósea, muscular, ni tampoco neuronal. Y conforme va avanzando en la edad, entonces es cuando ya empieza a enfocarse el deporte competitivo, pero siempre y cuando esto vaya con la motivación del joven que le apasiona un deporte determinado. Entonces, de entrada, el tener un papá con esas credenciales y que de pronto te encasilla, en el caso de los Chávez Jr. que estamos viendo, y otros más, ¿verdad?, como un boxeador, crea una serie de expectativas en el público. Y como dicen, las comparaciones son desagradables, ¿no? Entonces, si te ponen a ti el peso de una leyenda y los miles de aficionados están esperando esos resultados, si tú no elegiste ese deporte, pero además, si no se te deja el proceso natural, podemos poner un ejemplo, un deportista ganador, ¿no?, cuando gana algo muy sobresaliente, es porque tuvo un proceso de fogueo, de experiencia, de varios juegos o peleas, o toda una serie de cosas que le permitió crear esa experiencia. Entonces, a veces esos intereses económicos de la industria del deporte precipitan eso. ¿Y qué es lo que sucede? En vez de que el deportista llegue completamente formado con el desarrollo de habilidades psicológicas, el deportista llega carente de algunas cosas y se precipita y vienen las dolorosas derrotas. Es por eso que vemos como en el caso específico de Chávez Jr., por poner un botón de muestra, ¿no?, vemos como de pronto da unas peleas buenísimas y de pronto se cae. Y de pronto otras peleas buenísimas y de pronto se vuelve a caer. Pero además... pero el caso de Julio César tiene problemas externos aparte, ¿no? O sea, tiene mucho factor externo por allá que... Sí, claro, pero también influye en la motivación. Si él estuviera verdaderamente motivado, él mismo, porque si nosotros comparamos, ejemplo, el Travieso Arce, el Travieso Arce no tuvo un papá que fue una lumbrera, pero él dice, yo tengo hambre de triunfo. Incluso él ha narrado, cuando hago dieta, me pongo de un humor de los 1000 demonios, porque quiero comer calorías y otras cosas, pero me estoy sacrificando porque hay una pelea importante. Entonces él dice, me sacrifico con disciplina porque tengo hambre de triunfo. En cambio, Chávez Jr., pues él no tiene hambre de triunfo y por lo tanto no tiene esa disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir? No tiene la motivación. ¿Por qué? Porque en cierta forma le impusieron un deporte, por la vida, por el azar, Entonces, ahí es muy importante, por eso,
esas recomendaciones para los padres, ¿no? En primer lugar, a veces los padres se vuelcan su pasión en el deporte. Pero aquí no vamos a hablar ya de los deportistas campeones que tienen hijos. Padres normales que jugaron fútbol aficionado o jugaron béisbol aficionado, algo así, ¿no? De pronto sobre sus hijos los empiezan a, de alguna manera, se convierten en sus directores técnicos, en sus entrenadores. Y empieza a haber un choque de información con el verdadero entrenador. Claro. Entonces, a veces el entrenador dice, mira, tú vas a quedarte en la media, no subas porque vamos a jugar contragolpe. Y ves el papá en la tribuna, sube, sube. Pero desde métela. que nace el varón, o sea, vamos a empezar el varón a niño, ¿no? Desde que están haciendo, de repente el papá ya tiene la idea de que, yo no pude ser futbolista, pero aquí está el que va a ser futbolista de la familia, ¿no? Y de repente desde allá empieza la presión. Totalmente. Y te llevan al entrenamiento y ahí está la presión. Efectivamente. Entonces, ahí lo que se requiere es esto. Primero, que el papá reflexione, analice y diga, primero, yo tengo que saber gestionar emocionalmente mi historia deportiva. Y mi hijo es punto y aparte. Claro. Y yo tengo que darle a mi hijo, lo que los papás deben hacer es edificar honestamente. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo bueno que mi hijo haga, se lo tengo que hacer ver, comentar, reforzar. Oye, hijo, qué bien subías y bajabas. Oye, hijo, ya te está saliendo el tiro de volea. Oye, hijo, o sea, exclusivamente lo bueno. Y lo malo, saber cómo gestionarlo, pero sin recriminación, sin crítica, en absoluto. Perdón. No, nos preguntaban allá arriba, igual y para terminar con este tema, si por ejemplo, cuando ya hay un papá consolidado, le dice al hijo, yo te voy a ayudar a llenar el camino, ¿no? Para que tú triunfes. Eso es bueno, es malo. Hay un punto muy importante, y volvemos al ejemplo de Chávez, porque de veras es muy ilustrativo. Julio César Chávez era una mentalidad impresionante, avanzaba ante los bombazos de sus grandes rivales, pero como papá entrenador, lo ves abajo del ring hecho un manojo de nervios. O sea, al estar vinculado emocionalmente con su hijo. De hecho, no pueden narrar. No es lo mismo. No pueden narrar, él lo dice. O sea, no puedo narrar cuando mi hijo está peleando. O sea, adiós, me voy para allá. Cuando pierde Chávez Jr. con el Canelo y lo entrevistan, oye, Chávez, fíjese lo que él dijo, de verdad es muy ilustrativo. Él dice, yo lo primero que hice es darle gracias a Dios porque mi hijo salió caminando del ring. O sea, él ya estaba pensando que no me lo conmocionen, que no me lo maten. O sea, imagínense si tú vas a entrar con esa expectativa. Entonces ahí lo conveniente es, hazte un lado, deja al entrenador, dale su espacio. Sí le puedes dar los tips en frío de lo que observas, pero no te puedes vincular. De hecho, hay un caso que no es del deporte, pero igual es muy, muy, muy ilustrativo. Yo, un dentista, es mi amigo, etcétera, íbamos a ir a la consulta y demás, y un buen día me platica, oye, de veras, hoy me di cuenta que he hecho muchas extracciones, cirugías, muchas cosas, pero a mi hijo estaba jugando, le dieron un batazo y le volaron los dientes. Y yo intenté hacer la cirugía para quitar los dientes, no pude. Tuve que hablar a un colega para que lo haga, me fue imposible. Entonces, eso nos revela. O sea, hay un vínculo. Ahí está la clave. Claro. Entonces, hay que dejar al entrenador en su papel de entrenador, al papá en su papel de papá. Y no mezclarse y decir, ¿no? O sea, es mi historia la que yo voy a ganar a través de mi hijo lo que no gané. O sea, yo creo que este tema lo tienen que escuchar muchos papás que están en este caso y que se apasionan demasiado con los hijos cada domingo, cada sábado cuando van a entrenar. Muchísimas gracias, doctor. No, mucho gusto, un placer. Muy bien, muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Y nos vamos a un corte porque